Hay varias lecturas, pero todas aportan. Lo importante es tener esta claridad de estar dispuestos a escuchar lo que puede analizarse o vivenciarse de lo que ha sido esos 3 o 4 días en la provincia, particularmente en la ciudad de Tucumán, para poder también avanzar desde este presente para entender, explicar y también resolver los procesos históricos inconclusos que tenemos particularmente los tucumanos. Porque en Córdoba dejaron hacer, porque podrían haber terminado ahí, y ahí podrían haber hecho inclusive una negociación en todo el país y haber acomodado los sueldos de toda la policía con menos costo, pero no, dejaron hacer porque total era el gobierno de la Sota, un gobierno que no era kirchnerista. Si ustedes recuerdan que se han repetido a nivel nacional en distintos puntos, en distintas provincias, y entendemos que cualquier persona tenía la posibilidad de prever o por lo menos imaginarse que posiblemente en nuestra provincia podría replicarse esa situación. Los recuerdos que tengo en esos momentos son los recuerdos emocionales, digamos, que son los que calan más profundo, y el recuerdo es una tristeza infinita. Pero no, el saqueo no ha sido nuestro, no ha sido de los pobres. De los otros saqueos sí no hacemos cargo porque ahí no estábamos muriendo de hambre. De una situación que empezó siendo laboral, pero de un cerco hacia las autoridades con las que la policía provincial hace sus acuerdos, y la respuesta esperada que tendría que ver con la amenaza real del autoacuartelamiento, provocó algo que no esperaban posiblemente la gran mayoría, ni del gobierno ni de la población. Bueno, nosotros estamos sosteniendo que esto duró desde el 8 de diciembre hasta el 10 de diciembre, que es cuando se firma el acuerdo. Me parece que lo que es importante marcar es la combinación entre un proceso de desintegración estatal que se traduce en el hecho de que una parte de sus fuerzas represivas llevan adelante un planteamiento salarial, de reclamo salarial, con método, digamos, propio, digamos, de una facción de población de carácter extorsivo. Que en esta causa inicialmente nosotros hemos llegado a imputar prácticamente a 70 sujetos, de los cuales hubo un grupo minoritario que se les requirió el sobreseimiento. El tema es que no se trata de trabajadores que producen, trabajadores que hacen un servicio, no se tratan de docentes que están reclamando un sueldo y que hacen un servicio a la comunidad, se trata de una fuerza que esencialmente es represiva. Ha habido más policía inmiscuido, eso no hay duda. De ese personal policial hay muchos policías retirados, policías exonerados, policías jubilados, policías en actividad, que son estos 47 son las personas que se pudo realmente identificar. Evidentemente los cabecillas policiales lo que han querido es conseguir que la sociedad se sienta totalmente desprotegida, una anomia absoluta, y ellos han planificado y han tenido un accionar de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido. Y entonces ahí uno llega a pensar claramente de que hay vínculos de grandes sectores corruptos de la policía con vínculos con delincuentes comunes. Bueno, básicamente lo que se sostiene es que hubo un grupo de aproximadamente 9 o 11 personas que son los organizadores o cabecillas de esta situación. Y tampoco nos podemos mirar para otro lado cuando tenemos bien en claro que el foco fue la subjefatura de policía. ¿Por qué? Porque en la subjefatura de policía se realizan todos los relevos de los móviles policiales. Entonces, cada vez que llegaba un grupo para hacer el cambio de móvil que suba el siguiente, estas personas lo que hacían era impedir que salga ese vehículo, ese patrullero, sean motovehículos o sean automóviles. Ahí se desata el conflicto y ahí es donde se autoacuartelan los pocos que han ido para ahí, y los que se mostraba como que eran los mayores participantes de esta protesta eran los de patrullas motorizadas.
que en mi experiencia de lo más violento que hay, lo más corrupto que hay es patrulla motorizada después de la brigada de investigación. Se notó en esa, hemos notado la connivencia, o sea que hay muchos sectores de la policía en connivencia con el narcotráfico, con las mafias que manejan la droga y con las mafias que están en el robo. Por otro lado, otro medio para lograr su fin ha sido ingresar a lo que serían los ojos y los oídos de la policía de Tucumán. Ingresaron a la parte de monitoreo de la subjefatura, que es donde están todos los teléfonos y están las cámaras, y directamente por la fuerza han sacado a todas las personas que estaban prestando servicio ahí. Fundamentalmente lo que se resalta es que la policía fue vista fundamentalmente antes y no durante los saqueos, y generalmente se señalan al menos 3 roles claros que habrían estado cumpliendo, ¿no? Por un lado, el de agitar, como dicen, es decir, ir liberando zonas, anunciando, digamos, estaban produciendo saqueos y que ellos no iban a intervenir en esa situación. Unos vecinos comentaban que anduvieron 3 policías en moto diciendo que se iba a armar el saqueo, que estén preparados porque lo primero que iban a saquear era el BEA, entre 7 y 6:30 de la tarde. Y el horario ha sido, porque el horario a las 8 nos han reventado el BEA. Por otro lado, también obstaculizando la posibilidad de trabajo de quienes no se habían adherido, ¿no? de miembros de la fuerza que no se habían adherido todavía. Obligados por la fuerza, lo que hacían, los trasladaban también a la jefatura de policía y los retenían al personal policial que estaba arriba, con el fin también de que no presten funciones. Hasta que finalmente se terminaron sumando a esta cuestión, y finalmente también se ha verificado, digamos, algunos policías, digamos, saqueando saqueadores o quedándose con los botines de los saqueadores, que en realidad no es más que digamos, el rol que le han asignado, como siempre, al joven pobre, digamos, de salir a robar, ¿no? para la policía. Primero fue un súper, después fue otro, y desde ahí, digamos, desde ahí cuando fueron los súperes más grandes, y al ver, digamos, los otros negocios más chicos que corrían peligro ellos también, entonces agarraron y comenzaron a sacar armas todos, impresionante, la verdad que en mi vida he visto tantas armas. Entonces yo andaba filmando todo, digamos, yo andaba con un celular, andaba filmando todo, y cómo se ha generado acá lo que es una banda de Rosalía acá pegado nomás. Pero lo que nosotros hemos tenido en los hechos han sido estos procesos que se han desencadenado ante una ausencia de aquello que la mayoría, la sociedad en su conjunto, espera que lo proteja. Entonces ese choque, que es una contradicción muy fuerte, también provocó en la población lo podríamos llamar pánico, este estupor, esta inmovilización inicial. El cuerpo duro de saqueadores, digamos, que estaba organizado por la propia policía, que actuaba bajo la forma de zonas liberadas, que en algún punto iban hacia los, se supone, comercios, pero que en algún momento se extendió como una suerte de paranoia, también creada por la propia dirección del proceso de los saqueos, del proceso de descomposición estatal, hacia las casas. Entonces creó una suerte de paranoia generalizada que estuvo quizás en el agravamiento de la reacción popular, pero me parece que quizás el fenómeno determinante no tiene tanto que ver con el miedo, sino, digamos, con una suerte de planteamiento de decir basta, digamos, no vamos a permitir que nos roben, que nos maten, que destruyan las pequeñas conquistas individuales y familiares y colectivas que tienen por ahí los trabajadores, los sectores medios. Hay mucha cosa tapada, hay mucha inteligencia ahí. Primero que el saqueo no ha sido de los barrios, eso hay que separar primero, porque el saqueo ha existido en el 2002. Este saqueo no ha sido el saqueo del hambre y no ha existido tal saqueo. Yo creo que esto ha sido algo muy bien armado, como para presionar al gobierno de que era imprescindible
que la policía esté y que gane esa cantidad de plata. Pese a que no pudimos probarlo fehacientemente dentro de la instrucción de la causa de la investigación, de que hubo una conexión, una vinculación entre ambos grupos, es decir, el grupo sedicioso con el grupo de saqueadores, entendemos de que a este grupo sedicioso le convenía y quería que los saqueadores cometan hechos de esa naturaleza, porque era la forma de presionar al Ejecutivo, era para obtener un beneficio y era la mejora salarial que ellos estaban buscando. Ahora, ¿a costa de qué? A costa de la cantidad de daño que han producido en la provincia contra las personas y los bienes. Efectivamente, quien fuerza una solución al planteamiento reivindicativo de la policía, o sea, que termina haciendo que el gobierno ceda, no es y que los saqueos cedan también, digamos, en ese contexto, no es el arzobispo ni es una negociación de la policía, el ala dura o el ala blanca con el gobierno, sino la irrupción popular. Al movilizarse la población y barricar toda la ciudad, y en el centro primero aterrorizarse la población y después volcarse hacia la casa de gobierno, el primer día en forma automática después de las 6 de la tarde, y el segundo día ya motorizado con la gente de los barrios que venía de la barricada. Y después la irrupción popular, quizás sin una perspectiva clara, pero podríamos decir, con un claro objetivo de disuadir, de ponerle un límite a este proceso de desintegración, y que termina haciendo que el poder político, que estuvo prácticamente borrado en estos 2 días, digamos, quedó claro que se había producido también una suerte de colapso del poder político de la provincia. Cuide honor al proyecto. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las obras. No vaya a ser que nos equivoquemos y se acaben las pensiones, las jubilaciones. Y para mí, digamos, ha sido una ausencia tremenda del gobierno de los dos, o sea, tanto nacional como, porque son lo mismo, y ¿cómo se llama? Y provincial. Para mí es lo mismo, digamos. E inclusive, digamos, eso por ahí también lo charlábamos nosotros. Es impresionante cómo acá se dieron tantos planes impresionantes, planes, cooperativas y todo eso, digamos, que no son una solución, digamos, para resolver, digamos, esta situación que estamos viendo de trabajo. Cuando uno dice, yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, no. En este último periodo, en un gobierno provincial con demasiadas muestras de desprecio por las situaciones de la mayoría, y al mismo tiempo de ostentar apropiarse de la riqueza de la provincia, ha sido un proceso que es un caldo de cultivo. Nosotros venimos institucionalmente insistiendo con algo que no es nuevo tampoco, digamos, en términos de la política de seguridad de la provincia, que no es privativa de la provincia, que tiene que ver con un modelo delegativo de la seguridad, es el nombre clásico que conceptualmente se le da, y que tiene que ver con un pacto, digamos, del poder político con la cúpula policial, en donde, digamos, mientras el poder político delega en la fuerza policial la definición o el gobierno de la seguridad pública, y con eso está permitiendo, digamos, por un lado, que la policía gestione la conflictividad, y por otro lado que se autofinancie ilegalmente. ¿Por qué? Porque ahí viene, digamos, la segunda parte del pacto, que es entre la policía y los sectores criminales organizados. ¿Cómo se puede entender el silencio de las autoridades? No es Alperovich el que estaba callado, todo el gabinete, todo el gobierno provincial.
Justamente, ¿cómo no va a aparecer en una situación tan dramática que se vive en esos momentos? Y no aparecía el gobernador, no aparecía el secretario, no aparecía el ministro, no aparecía nadie, creyendo que las cosas se solucionan mágicamente. Y no es así. Y primero dando una información, después negando, dando otra, confundiendo a la gente. La actitud que se plantearon los punteros, que tienen cierto presencia en el territorio y por supuesto de manera mayoritaria o absoluta por parte del Frente para la Victoria, y del alperovichismo, fue un dejar hacer, o sea, no dijeron a quienes pertenecían, o están agrupados detrás de tal legislador, de tal concejal, que no se salga a saquear. O sea, no hubo un mandato desde arriba que plantee un respaldo, un espaldarazo al gobierno de la provincia, que en ese caso estaba, cuestionado por este paro policial. La gestión del poder político en esos 4 días se ha mostrado como un poder político débil frente a esa situación concreta. Ha sido obligado a acordar en los términos que se le estaba planteando, pero después la reacción, después la respuesta del poder político ha venido acompañada del poder judicial en castigar, procesar y castigar a determinados cabecillas. También creo que es importante destacar que esta provincia o este poder judicial ha sido el primer poder judicial del país que ha salido a detener a los potenciales o eventuales identificados. Es más, hemos sido la primera y creo que estamos hablando del primer poder judicial que también eleva juicio con esta cantidad o esta multiplicidad de sujetos y a la vez con las imputaciones que le hemos formulado, porque nosotros lo estamos responsabilizando por una serie de delitos. Un sector de la policía siguió respondiendo en todo momento al gobernador Alperovich. Lo mismo que, por ejemplo, el hecho de que Cristina esté haciendo la fiesta de la democracia en el mismo momento que estaban ocurriendo estos hechos en Tucumán y en distintos lugares del país, muestra que ellos creyeron tener en un momento la situación controlada, pero ahora cuando se les desmadró no supieron qué hacer y tuvieron que negociar como le pasó al Alperovich, le pasó a Cristina, tuvieron que llegar a acuerdos en las peores condiciones y sin poder realmente resolver el conflicto de fondo. Un gobierno de la provincia tiene que garantizar en términos amplios una seguridad de carácter integral a la población, que no solamente tiene que ver con esta baja policía que un poco criticábamos recién con el tema de su relación con la criminalidad, con las tasas de criminalidad y la situación que se vive un poco en las barriadas, pero también en la ciudad en términos generales, con las cuestiones de prevención y todo ese tipo de cuestiones que por ahí uno piensa que tendría que tener el rol, una fuerza de seguridad pública. Pues si nosotros vemos que Gassenbauer es un tipo que tiene que estar conduciendo políticamente los destinos de la policía de Tucumán o viendo la seguridad de los tucumanos, entonces estamos mal. Jorge Gassenbauer es un socio eterno de Alperovich, que es un tipo cuyo antecedente más conocido es haber participado en la quiebra fraudulenta del Banco Noar. O sea, este gobierno, yo lo noto como ausente hacia la clase trabajadora, y que esto se ha dado, lo que yo digo para mí es por la falta de trabajo y que ellos no pueden resolver, hasta ahora. No pueden resolver, Entonces, debido a eso, se vienen generando un montón de cosas. Cuando la democracia vuelve, la democracia tiene hablando de Tucumán, la democracia tucumana tiene una incapacidad de poder volver a poner en orden esa policía torturadora y corrupta. Aparece el Comando Atila.
Y el comando Atila claramente termina mostrando lo que eran: policías corruptos que se dedicaban a los negocios absolutamente ilícitos y a asesinar algunos delincuentes, entre comillas, que entorpecían a otros delincuentes. Hay sectores corruptos, gravemente corruptos de la sociedad, como las mafias, los locales, por ejemplo, en donde uno ve que están muy infiltrados en la policía. Ahí tenemos un origen claro de cómo es que la policía no puede funcionar sin determinado foco de corrupción necesario. Acá lo que hemos tenido eran muchos personal policial cesanteado que había sido corrido a la fuerza y que lo que estaba pidiendo, de hecho, es el primer punto, que se han reincorporado a la fuerza. Bueno, a ver, dentro de los cabecillas hemos encontrado unos 4 o 5 que eran generalmente estas personas que habían sido exoneradas de la policía, que eran, le diría, como los cabecillas más mediáticos del grupo, que eran los que arengaban al grupo, tenían megáfonos, eran los que se encargaban de hablar con la prensa, los que hacían llegar sus necesidades, sus inquietudes, sus reclamos. Había otro grupo que era el que se encargaba de hacer la parte formal, que era la que se encargaba de ir a casa de gobierno y se sentaban. Y había otro grupo dentro de estos cabecillas que eran los brazos ejecutores violentos. En el último allanamiento, en los últimos mega allanamientos que se han realizado, se logró detectar un policía que avisaba, ¿no? Ahí tenemos un dato muy, muy concreto. Pero uno puede imaginarse en realidad que las redes de corrupción de la mafia hacia la policía van más allá de un simple agente que puede avisar de un allanamiento. Acá hay una caja gigantesca, que es la caja de los adicionales, y hay otras cajas que se manejan. Bueno, esos son los trabajos que hacen particulares la policía, que van de custodio, van a cuidar negocios, van diferentes tipos de custodia que tienen que hacer. Ese dinero no tiene control de nada, y las peleas y las batallas se dan por eso. Entonces y después el que paga las consecuencias es la gente, es el pueblo. La persecución a los jóvenes es permanente. Además, un sector muy importante de la policía, bastante numeroso de la policía, participa del manejo de la droga, del tema de la trata, ¿no? De la prostitución. Y acá, digamos, no entran salvo, digamos, que vienen como a cobrar, digamos, a los trans, que yo los veo particularmente, los ven todos los vecinos, 11:30 de la noche, 12:30, 2 de la mañana, que vienen a la casa de los trans a cobrar o qué sé yo y se van, digamos. Y bueno, acá no serviría de nada, porque si abriera más policía, abriera más venta de droga. Esa es la realidad, porque la policía maneja todo acá. Nosotros los chicos y la gente, la mayoría no tiene respeto por la policía, porque ellos no lo ven como que alguien que nos cuida, lo ven como uno más del como dicen del diario, los delincuentes. Bueno, ellos, los chicos, no lo ven como algo que te protege, ellos lo ven como alguien que te lleva, te saca lo poco que tenés y ya está. ¿Por qué se te cruzó por la cabeza cuando decidiste empezar a colaborar? Nada, es que he visto un montón de motos y siempre que anda la policía, el que anda en la calle lo paga. Y siempre te revives. Eso me da miedo. Miedo a la policía no, si la policía no te hace nada. La policía está por solo el tema, prevenir el delito. Si vos no tenés nada, ¿por qué corres? Sí, pero yo eso no tiene nada y lo mío no. Esto pasa mayormente aquí. En los barrios bajos, en las villas de emergencia, pasa siempre eso. Una sociedad que vive una suerte de colapso a nivel de seguridad y a nivel de impunidad, en el cual todos saben que la policía está involucrada en una gran parte de esos hechos delictivos o en esos hechos impunes. Y nosotros sabemos que nosotros denunciamos tranza, porque nosotros trabajamos, y al rato viene el tranza y te dice: che, hija de puta, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué me denuncias? ¿Cómo sabe ese policía, ese tranza, que nosotros lo hemos denunciado? En este gobierno, ningún otro gobierno, no digo que sea malo o bueno los otros gobiernos,
pero en este gobierno el que más droga se ha visto, digamos, es tremendo, digamos. Tremendo la cantidad de droga que se está dando ahora, digamos, en este gobierno, y que la puede conseguir como agua, prácticamente. No, la agua sale más caro todavía, digamos, pero puedes conseguir más fácilmente, digamos. La crítica principal me parece que tiene que ver con haber dejado que progrese esa situación, pero desde tiempos anteriores, que progrese esa relación entre agentes que tienen que cuidar la seguridad pública y la criminalidad y la ascendencia de esa policía sobre determinada parte de la sociedad, pero aparte la relación que tienen con la institución judicial como con el gobierno, el nombramiento de la cúpula policial, la estructura de cómo se quiere la seguridad pública tiene que ver con este tipo de cuestiones. Básicamente lo que se le imputa, así como al grupo de los policías, tanto los cabecillas como los partícipes necesarios han actuado positivamente, es decir, a través de acciones, impidiendo, evitando, obligando, coaccionando. En el caso del ex jefe de policía, lo que se le intima es un delito omisivo, es decir, no hizo. Y lo que al entender el Ministerio Público no hizo es absolutamente nada, no hizo nada. Le vive debiendo favores, porque si no, ustedes vayan a cualquier comisaría, hablen con los comisarios, hablen con los jefes y vayan y pregunten quiénes son los que se arriman a pedir que lo larguen a los delincuentes. Son los punteros, son los políticos. Ahora, en esta situación, ¿qué autoridad moral podría tener Sánchez, Barrera, Brito, Vilela, Bahillo para conducir una fuerza? Cuando son partícipes directos que todo el mundo lo sabía, todo el mundo, y especialmente los policías, que han participado activamente en las maniobras de encubrimiento. Pero la responsabilidad es de Alperovich, porque Alperovich es el que firma los decretos y los nombres y los sostiene y los siguió sosteniendo durante años en el cargo. Entonces acá hay una decadencia, hay un deterioro terminal en esta situación que desemboca en todos estos hechos que a diario padecemos los tucumanos. Después del levantamiento de diciembre había mucho odio contra la policía, mucho enojo. O sea, la población hizo una cosa de control, de persecución. Bueno, eso se tranquilizó. La estructura que sostiene a las fuerzas represivas para guardar el orden del gobierno, no el orden social. Entonces, en esto creo que sí ha habido un alto grado de pérdida de la confianza en esto que de alguna manera se mantenía con esperanzas. La fuerza que tiene delegada la función de cuidarnos, funcionando extorsivamente para generar terror, ¿no? En función de intereses mezquinos, cuestiones que se pueden discutir y claramente dirimir por otros medios, pero es el Estado aterrorizando a los ciudadanos, digamos, con un nivel de violencia inusitada y además agitando esa violencia. Se decía en el barrio que era la misma policía como para presionar al gobierno, para que le aumente la cantidad y para demostrar la fuerza que ellos tenían, qué es lo que podría pasar si el gobierno no hacía eso. Había como una presión entre gente que han venido a buscarlo, a buscar aliados para que vayan a saquear. Eso generó saqueo, porque bueno, se conjugó eso, más el hecho de que bueno, hay una parte de la población que está pasando hambre. Entonces, eso, y al haber alguien que pueda encabezar ese tipo de hechos, comenzaron los saqueos. Pero es acá que los saqueos terminaron cuando se movilizó la población. Sí ha habido una política de contención social, del conflicto social, pero que no ha logrado los resultados que por ahí el gobierno de alguna manera en ese 10 de diciembre pretendía festejar, porque le estalló en la cara el conflicto diciendo esta es la realidad, esta es la emergencia de estos 10 años donde aquí estamos los que no fuimos incluidos, los que fuimos marginados en esa década ganada que en realidad nos llegó para una cantidad importante de la población. Siempre fueron, digamos, atacados la gente más humilde, digamos.
los carros, esto, un montón de cosas, digamos, y eso también, digamos, eso es también lo que se veían, lo que más, digamos, nos daban en el tema del noticiero, eran la gente humilde saqueando todas, digamos. Yo al 2013 no lo cuento como saqueo, ¿no? Yo al 2013, yo al 2002 sí lo cuento como saqueo, porque sí realmente era en el 2000, 2012, pero ahora en el 2013 no ha sido un saqueo, ha sido algo preparado. Yo tenía la posibilidad de ir a ver cómo se organizaba esto, digamos, y quiénes organizaban todo eso. Por ejemplo, habían, bueno, los grupos de oportunistas, que se llaman los mecheros, digamos, han organizado todo. Primero había gente humilde, han agarrado un negocio chico, venta así de pañales, digamos, lo han sacado todo, y de ahí, bueno, ellos han organizado todo y decían, bueno, vamos al otro súper que es más grande. Y de ahí ha sido que han ido todo ellos. Entonces, bueno, y yo me he ido a ver todo, a filmar, a ver todo, y era así, digamos. Entonces toda la gente de acá nadie sacó nada, sino todos los electrodomésticos ya estaban sacados, digamos, para acá. Y lo habían organizado, digamos, o sea, los mismos policías, digamos, estaban prendidos, parece, con esto, con los mecheros, están prendidos, digamos. Había un movimiento de gente, en algunos casos más bien masivo, ¿no? En términos de colectivos que descargaban, y ahí gente, y ahí sí se ha hecho referencia, pero digamos a que esto habría estado orquestado por algo más grande y que la policía habría funcionado como articuladora o mediadora en esto. Pasó de ser una situación por ahí de cierta forma pseudo planificada a una situación generalizada en determinados barrios. Entonces también fue superada esa propia policía, inclusive no la policía, sino por ahí los mismos empleados que tuvieron que cumplir el triste rol de defender al patrón, inclusive exponiendo su propio cuerpo frente a ese tipo de situaciones para los cuales ellos no están ahí, digamos, como fue en el caso de los Gómez Pardo y otros lugares. Entonces, de vuelta tenemos que estar, ahora sí, aprender de lo que hicimos en diciembre, que sería cuáles son las razones por las que habría saqueo. Y las causas están muy visibles. Está el periodo preelectoral, que ya está lanzado a todo galope. Está la incertidumbre de la amenaza acerca de que voy a perder el trabajo en una de esas si hago algo. Había una changa, digamos, y que lloraba el otro día cuando ya se había generado el rumor de que ahí vienen, que te venían a robar las cosas, de que lloraba y decía, yo había ido a saquear, digamos, porque pensaba que yo no iba a tener leche para mi hijo, digamos. Entonces yo fui, digamos, y saqué leche y lloraba, digamos, tremendamente, y lo único que fue sacar alimento porque pensaba que como que, digamos, no iba a tener para darle de comer a su hijo, digamos. Y así, digamos, mucha gente fue y sacó alimento, más que nada. Sí, digo, bueno, obviamente que fueron oportunistas, estos que ya ven ahí nomás y ya van a robar, digamos, cosas que no tienen sentido, electrodomésticos y todas esas cosas, digamos. Los tranza y se han llenado más que los saqueadores, porque hayan aprovechado todos los chicos que consumen, que fueron a traer electrodomésticos mayormente, porque mercadería ellos no buscaban. Los tranzas se llenaron porque le cambiaban un televisor por 200 pesos, iban con ventiladores, le daban 100 pesos. Me acuerdo del 2001, nosotros teníamos que salir a robar, porque si no nos estábamos muriendo de hambre. Si no veíamos los chinos, los hijos de nosotros se morían en los brazos de nosotros, de mi vecina, Pero lo triste del 2002 es que hoy por hoy, en el 2014, se está repitiendo lo mismo. Porque esos chicos que nosotros hemos salvado con tanto sacrificio, hemos salido a robar como madre, porque quizás nosotros hemos abierto la puerta de la delincuencia a nuestros hijos, porque si no salimos a robar, ellos no han visto robar a nosotros para comer. Pero nosotros los hemos salvado a ellos del hambre, de la desnutrición, y hoy nos están matando día a día con la droga. Ahora el Paco nos está matando.
Creo que el papel de los servicios es muy claro. Después, por supuesto, creo que hay cosas que se le escapan de las manos y que forman parte, digamos, de lo que uno podría llamar, y habría que estudiarlo eventualmente cómo que funciona, una suerte de explosión del rumor social, en el cual también mucha gente de pronto lleva adelante información, lleva adelante noticias que por ahí o difunde sin tener un chequeo, y de eso, por supuesto, se nutren los servicios de inteligencia, crean y operan sobre esa información. Las ideas reaccionarias llevan a conductas reaccionarias, ¿no? Vienen los negros. ¿Quién dice vienen los negros? Hace a una reflexión para nosotros que tan profundamente está arraigado no es solo el prejuicio, sino la división social. Entre los mismos sectores desposeídos, las ideas reaccionarias dominantes hacen a facilitar el despliegue de lo que va a ser la represión. La realidad es que se vive una tensión muy extraña en Tucumán. Devastador el panorama que se vive en el Jardín de la República. Desde ayer en horas de la tarde comenzaron los saqueos en nuestra capital. Precisamente esto se desarrolla también en el marco del reclamo que está llevando adelante la fuerza policial. Los comerciantes muy preocupados, algunos incluso se han armado asegurando que van a estar frente a la gente que llegue para intentar entrar a sus negocios. Se había generado el rumor era que venían a nuestro barrio a saquearnos, y ahí comenzó, digamos, el miedo entre toda la gente, digamos. Comenzaron a salir algunos vecinos y otros a meterse a meterlo a su hijo, digamos, adentro y a ver qué se hacía. Y bueno, ahí fue inmediatamente, bueno, que ahí vienen, y fue, bueno, ¿y qué hacemos? Digamos, porque a todos nos dio miedo. Era qué hacemos, digamos, a ver cómo hacemos. Entonces, bueno, el primero, bueno, quememos goma en cada esquina. Así, digamos, así como, digamos, hacer un piquete, digamos, en la calle para que no pase si venían en moto, eso, porque no sabíamos hasta ese momento. Pero indudablemente la barricada surge con este fenómeno, que es un fenómeno absolutamente digitado, tiene una usina, que es el fenómeno del rumor. ¿Por qué? Hay un punto en el que no te sientes seguro en ese refugio que es la casa. En la época de la dictadura militar, la última, nosotros sabíamos que nuestro refugio estaba en nuestra casa. Por eso también se volcó hacia adentro la fortaleza de los vínculos, el estar juntos dentro, porque el afuera era el que nos podía matar. Nos llamaban las otras gentes que nosotros, como trabajamos institucionalmente con otras personas, con otras instituciones en otros barrios, nos llamaban y nos decían, che, dice, ¿por qué no quieren hacer eso? Dice que el sifón va a venir a saquear a nosotros y va a llevar todas esas cosas, y a su vez le decían a la otra gente, che, el sifón se está armando para ir a saquear, supongamos, el Chivero, Villa Muñeca, que era toda cosa, eran mentiras. ¿Por qué salgo yo? Digamos, yo salgo en mi moto, porque acá estábamos sonó de miedo todo, entonces nadie se animaba a salir del barrio, entonces yo salgo en mi moto y me pongo a dar unas vueltas. Y me voy a dejarlo tranquilo acá también, entonces, y que también a dejar tranquilos los vecinos de los otros barrios, y para que se queden tranquilos. Entonces yo salgo en la moto, filmo, no pasaba nada, ellos se estaban cuidando también, digamos, entonces, y nadie venía. En cambio, en este proceso tan veloz de estos 3 días, la casa pierde seguridad. No estoy segura dentro de mi casa. Entonces, la barricada también es una forma, así lo entiendo, de prepararse para esto que dice que viene. ¿Y quién nos dice que viene? Nadie, porque nunca hay, para el fenómeno del rumor, no hay un autor, sino me dicen, ya viene, fíjate, tal algo. No sé, había desde goma, alambres, palos,
hasta portación de armas de fuego, cuchillos, un montón de cosas en esta cuestión de la autodefensa, mucho fuego prendido en muchos lugares y una psicosis social bastante grande de que ya vienen los saqueadores. Me parece que eso estuvo de alguna manera, por lo menos yo tengo mis dudas si esa cuestión no estuvo planteada de algún lugar para que generar miedo dentro de la población y un estado de descomposición que lleve a una situación mucho más grave. Me parece que la población de Tucumán de alguna manera supo enfrentar esa situación y supo manejarse. Y en verdad lo que provoca en su desarrollo, porque es una situación verdadera con un hecho real pero falso, ¿no es cierto? Verdadera porque uno arma la barricada. La situación es real, hay saqueos, pero es falso que vienen acá. Entonces, ese proceso, que es muy veloz, y que corre mucho más hoy por estas razones, tiene un efecto en la subjetividad, y que yo creo que eso no ha sido resuelto hasta el día de hoy, y es la angustia que provoca el no estar protegido ni en la casa ni en la calle. Y yo creo que la misma policía hacía correr eso. Yo creo que la misma gente que estaba en eso, porque a mí me han venido a decirme que estaban por venir a entrar en el barrio, pero no creo. En el río sí estaban todos. Había casi como 300 personas de acá del barrio, mayormente los hombres, que estaban con cuchillos, armas, palos, desde Lucas Córdoba hasta el barrio, por la orilla. Meta a quemar la basura, haciendo fuego, pero toda la gente así, uno tras de otro, haciendo una barricada. Y del otro lado también, los de la banda haciendo la barricada, porque ellos estaban confundidos, creyendo que los de aquí iban a cruzar para ahí. Tenemos que tener presente que una parte de esa información era manejada por los servicios de inteligencia, digamos, de la policía de Tucumán, con todas las limitaciones que eso tiene, digamos. Entonces, a partir de ahí, sí había, digamos, como una constante operación en determinadas ramas, digamos, de los circuitos informativos, pero que creo que fueron abiertamente superados por la autoinformación que logró hacer la comunidad, o sea, bajo la forma de los WhatsApp, los mensajes de texto, las redes, los llamados telefónicos, el Facebook, etcétera, que eventualmente probablemente sean también motivo de estudio para los propios servicios para próximos capítulos, en los cuales seguramente van a intervenir también sobre eso y de una manera más audaz. Esa angustia, que es el proceso por el que el humor obliga a que uno lo comparta, lo transmite a otros. Entonces la cadena o la situación se genera en función de ese proceso interno que ya tiene cada grupo, la familia, el barrio, frente a la amenaza. Y yo creo que esto, sí, necesitamos conocerlos para poder entender bien por qué subrepticiamente, diríamos, se va naturalizando que ya llega diciembre, acordate que el año pasado dicen que. La gran mayoría de los grandes medios de comunicación tradicionales, particularmente los canales, mantuvieron sus mismas y anteriores lógicas comerciales, y a partir de ahí la gente que reclamaba otro grado de participación, otro grado de presencia en un cuadro de conmoción social como el que se vivió en esas 72 horas, se lo cobró bajo la forma de un reclamo. O sea, los canales argumentaban que ellos no son canales informativos, sino canales comerciales, y mantuvieron a lo largo de las horas decisivas su programación. Y bueno, terminaron pagando, digamos, el costo político de eso, digamos, como la forma de un reclamo y un cuestionamiento social, que fue por supuesto diferenciado, con casos muy marcados como Canal 10, que evidenciado como un canal del gobierno, que tapaba y ocultaba la información, el reclamo a Canal 8, en el sentido de que la gente quizás esperaba otro rol, otro papel, otro tipo de intermediación a partir de lo que había venido mostrando, sobre todo en el informativo, pero también la lógica comercial hizo que primen, digamos, uno puede decir, la programación establecida, lo cual también es una decisión política y también una decisión empresarial, porque eventualmente eso se podría haber cambiado y se lo habría puesto un informativo en el momento ese. Un elemento agravante en esa imagen negativa de los medios tucumanos, del hecho de que aparte Tucumán es claramente un lugar en el cual se ha constituido un monopolio mediático por parte del Estado y por parte del gobierno, en el cual
si bien no la totalidad de los medios están en manos del alperovichismo y sus camarillas, una gran parte lo están. Como que me quedan algunos sinsabores sobre lo que sucedió en ese diciembre del 2013 en relación a algunas cuestiones que son de alguna manera planteadas desde los medios de comunicación y hoy por ahí exacerbadas por ejemplo, en algunas entrevistas de opinión política o de opinión sobre la estructuración de los discursos que los políticos tienen que tener hacia la población en general, en relación con el tema de la inseguridad como principal problema, por encima de la situación de desigualdad social, de la problemática del trabajo, de la falta de educación, de la vivienda, de la tierra, como cuestiones a tomar por la agenda. Y cuando no eso desconoce toda esta situación que por ahí relatábamos antes con el tema de la relación de la complicidad institucional de un Estado que camina por ahí a tener ciertos grados de criminalidad y a un gobierno ligado a ese tipo de cuestiones, como que la pone de costado, generando dentro de la población algunas cuestiones basadas en cierto fascismo de la vida cotidiana. Parece que ellos tenía pensado el gobierno nacional de alguna manera plantear un gran escenario relacionado con las conquistas democráticas y lo que significó, entre comillas, dentro del relato, el kirchnerismo en todo este tiempo, con un acto masivo en Plaza de Mayo, y que no quiso, porque tuvo la posibilidad de agarrar y replantearse en ese diciembre trágico, replantearse, por ejemplo, el relato, pero también ese acto que se realizó en Plaza de Mayo, donde se festejaba de alguna manera las conquistas democráticas, pero muchos estaban sufriendo una situación muy complicada. Entonces, por supuesto que son situaciones dolorosas, máxime cuando estos hechos se llevaron la vida de muchísima gente, joven, y en un contexto donde realmente en algunas partes estaban bailando y aquí la gente se estaba matando. Entonces ha sido una suerte de conmoción simbólica muy fuerte que ha producido una ruptura que habrá que evaluar eventualmente su permanencia y penetración en otra escala, pero que sin duda ha tenido condicionantes en procesos posteriores, en el hecho de que, por ejemplo, la presidenta no venga el 9 de julio, cuando supuestamente venía, quedaba claro que había un sector de la población tucumana que estaba dispuesta a recordarle este baile, digamos, que fue, como podríamos decir, sintetizado en esta idea, bailó sobre los cadáveres tucumanos. ¿Te parece creíble la cifra que ha dado el gobierno de 8 muertos en las jornadas esas? No se puede manejar la cifra de lo que puede haber ocurrido, porque en el momento en que se ocurrió, digamos, ese impasse entre los saqueos y la barricada, hubo mucha confrontación y mucho enfrentamiento. Por lo tanto, no es posible manejar la cantidad de heridos, de balas y de muertos que pueda haber habido en esa jornada. Estoy seguro que han sido muy por encima de esa cifra. Los hospitales anularon toda información, ahí nunca entró ningún herido, ninguna herida, nadie le sucedió, no murieron, está cerrado. ¿Cómo se hace para investigar qué pasó en el sistema de salud oficial o en el privado? Bueno, habrá que buscar esos recursos.
contaba entonces que ese martes 9 él salió a trabajar. Sí, fue a trabajar ese día a la mañana, a Yerbabuena. Y a la tarde él estaba volviendo. Estaba volviendo, creo, sí, para la casa ya. Ese día volvía para la casa y bueno, lamentablemente tenía que venir por ahí, claro. Lamentablemente tenía que venir por cerca de Sancor. Sí. Acá del barrio ninguno, pero supe que en otras partes ha habido 6 muertos. Por ejemplo, cuando dice que fueron a la Sancor del otro lado, ahí hubo un muerto. Claro. En otras partes escuché que también ha habido muertos en la villa, sé que hubo 2 también, en la villa 9 de julio. Ese día él, para salir hacia la ruta esa, justo lo agarró el semáforo, se puso en rojo el semáforo y él quedó ahí. Entonces, él ahí fue que le llegó una camioneta móvil de la policía y sin decirle nada, se bajó la policía, un policía uniformado se bajó. Yo le cuento lo que él me contó a mí. Que se bajó el policía y sin decirle nada, él le dio un tiro en la pierna. Pero bueno, y fue ahí en ese momento que él se asustó, él venía con mi cuñado, él se asustó y salió con la moto, él a toda velocidad, digamos, la moto, y fue donde tuvo él el accidente en la rotonda que va hacia el Hospital del Este, frente a la Shell. Eso lo que me dijeron a mí los compañeros de trabajo y gente que lo vio, que él tuvo el accidente ahí. Una chica del frente se cortó la cara con un vidrio, quedó así, la cara marcada, acá el cuello. A esa chica la asistieron en el hospital porque decía que ya se murió, pero tenía miedo que se corte las venas. Claro. A ella sí la asistieron en el hospital, pero lo que llegaban así con corte, así, nomás que esperen, porque no querían atender prácticamente. Y de ahí la gente que estaba ahí lo auxilió, lo llevaron hacia el Hospital del Este para que lo atendieran a él por la herida que él tenía y no lo quisieron atender en el Hospital del Este. Sí, acá nomás, digamos, en el súper de acá habían fallecido 4, digamos, y después 2 en otro lugar que era el Sancor, donde decían, bueno, ahí son 2, digamos, y eran como 6, digamos, acá. Lo que era acá nomás, digamos, lo que me ha matado, porque lo sacaban a los changos, digamos, así, 4 tiros en la cabeza, digamos, prácticamente. No era nadie que le había tirado hacia el pecho, nada, todo tiro en la cabeza. Le pasó a él esto con la policía, que injustamente lo valió a él la policía y lo culpó, y incluso en la Gaceta, como le estaba contando, que en la Gaceta salió él como que anduvo en el saqueo. Cosa que no es verdad, no fue verdad. No sé quién lo publicó, no sé quién lo... Si la misma policía se quiere cubrir de cosas que hizo. Pero el dolor que nos dejaron a nosotros, ellos no se imaginan. Pero esperamos justicia. Lo que pasó con él, tiene que hacer cargo el gobierno. El gobierno, porque... Él, le digo yo, él fue víctima de la policía, pero nosotros no podemos decir, bueno, tal policía fue, porque no sabemos la identificación del policía. Pero bueno, esto se tiene que hacer cargo el gobierno. La causa de él se denomina muerte dudosa. Muerte dudosa se denomina el caso que él tiene. Y yo no sé, le digo, ¿por qué será muerte dudosa? Porque, le digo yo, él ha sido víctima de un policía y no pueden ponerle caso de la muerte dudosa. No. E incluso cuando a él murió, lo llevaron a la morgue y lo llevaron para que le hagan la autopsia a él. En el papel que me dieron a mí, el acta de función de él, no afigura en el acta que él, la muerte que él tuvo fue por la herida de bala. Hay cosas positivas de un pueblo, digamos, que se puede bancar una lucha, digamos, eso es lo bueno, que yo rescato, y que nos podemos organizar, digamos, para otras cosas que no sea saqueo, digamos,
y para reclamar, digamos, cosas nuestras, digamos, cosas como trabajo. En la barricada han participado personas que jamás han pensado armar una barricada y que aún más a los que hacían alguna barricada por un piquete de huelga, siempre lo han criticado, y acá lo han vivido en carne propia lo que significa organizarse. Yo he visto y he sido testigo de algunas situaciones de vecinos que primera vez que se conocían y se hablaban y armaban como trincheras para defenderse desde los barrios de más alta categoría económica hasta en los asentamientos. Es decir, esto ha sido un fenómeno que ha atravesado a toda la sociedad, que ha quedado inerme por un cúmulo de decisiones que no se han tomado desde el poder político. El tema de las barricadas se ha analizado en todos casos como un fenómeno de cohesión y de solidaridad barrial muy interesante, ¿no? Incluso de encuentro con vecinos en términos de siempre con esta situación lamentable, digamos, de defenderse del otro que venía, pero de encuentro incluso con vecinos con los que difícilmente hay puntos de encuentro. Yo creo que esto de alguna forma ha mostrado la potencia que tiene digamos, el colectivo ciudadano, incluso como materia sobre la cual pensar la seguridad ciudadana, ¿no? Efectivamente. Esto no ha sido algo organizado, esto ha sido algo espontáneo, esto se ha constatado en todos los lugares y la verdad es que ha sido vivido o rescatado en general en todos los barrios como un fenómeno interesante que le ha dado una potencia, digamos, a la ciudadanía y al barrio como colectivo, ¿no? Como actor social colectivo. Acá vuelve a ocurrir una cosa policial y las barricadas vuelven a surgir, estoy absolutamente seguro. Y también en el centro urbano, en el centro, en el microcentro, la movilización va a ser inmediata, porque bueno, han tenido la experiencia donde se han podido organizar y responder políticamente. La verdad que ha sido un fenómeno, han sido momentos muy, muy complejos, muy fuertes, y creo que han dejado algunas enseñanzas importantes. Motivó a gran parte de aquellos que tenemos experiencia histórica y social como pueblo, de cómo defendernos ante los ataques, porque las barricadas, que lo hemos vivido en esta última generación, en la que represento, en los 60, en los 70, han sido en defensa de nosotros, que éramos estudiantes en esa etapa, que era pueblo tucumano, que eran obreros, también eran parte de un aprendizaje que ya teníamos en nuestra experiencia histórica en Tucumán desde añares, no vamos a decir de siglos. La defensa. Entonces, la barricada es una defensa. ¿Ante qué? Bueno, creo que se puso en marcha algo conocido ante el ataque de aquellos que nos van a agredir. Casualmente, en la década del 60, 70, eran los policías los que nos agredían. En este momento parece que los que nos van a agredir son pueblos. Y en este de diciembre del año pasado fue totalmente diferente, porque quizá en el 2001 la gente, por ejemplo, no se organizó con barricada. Ahora sí, como que de eso va quedando un aprendizaje tremendo, digamos, porque es un aprendizaje que uno tiene, digamos, y dice, bueno, que cada vez nos estamos organizando más, digamos, entonces nos estamos organizando, y eso es lo que yo también quiero rescatar, digamos, de que si nosotros nos organizamos de acá, de un barrio, para reclamar, digamos, cosas como trabajo, así en esa magnitud podemos lograr muchas cosas, digamos. Y para mí eso es como aprendizaje. Después de saquear, no, digamos, pero sí de reclamar, focalizar eso en un reclamo más puntual de trabajo, vivienda, digamos, por ejemplo, que es lo que estamos sufriendo en este momento casi la mayoría. La parte positiva es que hay barrios enteros donde actualmente no se puede entrar a robar como lo hacían normalmente, porque se han organizado con distintos tipos de alarmas, algunos barrios que son más humildes, no con la alarma, pero sí con el silbato, y el entrenamiento que han ido logrando ha ido haciendo que
hoy, por ejemplo, en esos barrios, los ladrones, inclusive la droga, no recorra con la facilidad con que recorría en un periodo. Por lo tanto, estamos haciendo un aprendizaje por parte de la población. Lo malo es que los narcos nos están llevando la delantera, porque cuentan con el apoyo político. Frente a esa desestructuración, a esa inseguridad, al terror de lo que nos podía pasar, que fragmenta y en todo caso aísla, se dio el otro efecto, que es el juntarse, o sea, el agruparse, la grupalidad, la solidaridad, el armar una situación frente a esto que desestructura. Y creo que esto da pruebas de lo que también históricamente nos ha permitido ganar muchas batallas, perder otras, pero ganarlas en el sentido de crecer, en el sentido social, dentro de las condiciones que nosotros vemos que tenemos que cambiar. Si hay diciembre, me gustaría que sea en diciembre, o sea, con un movimiento social como con el movimiento popular, con el movimiento social en las calles como protagonista, planteando una serie de cambios que lleven a la resolución de las necesidades sociales sentidas por el conjunto de la población, a un diciembre parecido al 2013, con las características que vivió toda la población de Tucumán. Entonces, una última idea que he estado pensando sobre esto es que esto recorrió esta angustia, esta situación longitudinalmente, la sociedad tucumana. Los sectores altos tienen sus propias razones para ponerse mal, los sectores medios, que tienen el terror de perder el trabajo y la casita y el crédito, y los sectores más desprotegidos que viven al borde del terror. Están viviendo permanentemente, últimamente ya no hay lugares, sino hay efectos, se tiran los castigos en forma general. Y esto tiene que cambiar. Nosotros, la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que tiene que sacar, hacer una ley mano dura, pero no para los jóvenes adictos ni para la gente del barrio, de los barrios que nosotros vivimos, sino para la gente de arriba, porque la droga no la trae un cartonero. El cartonero trae cartón, no trae droga. Entonces, si la droga está, yo creo que la droga se nos han plantado en el 2002, porque estamos tan preocupados en el hambre y en que no se nos mueran los chicos, que ahí ha entrado. ¿De dónde sale? ¿Qué hacemos? ¿Por qué se utilizan los adictos? ¿Por qué se lo va a utilizar? Porque yo estoy segura que lo van a utilizar ahora para las elecciones. Tucumán ha negado, Tucumán en su conjunto como provincia, ha negado, y las autoridades mucho más, desde la iglesia hasta la última cartilla en la escuela, se niegan los hechos sociales en Tucumán. Entonces, ¿cómo no va a haber una confusión, que es otro efecto en la subjetividad? Al estar confuso el panorama, tampoco hay precisiones para avanzar. Pero yo creo, como te decía hace rato, que en realidad me parece que lo importante es que si uno saca enseñanzas de esto que sucedió, que conmovió, que ha alterado, que ha demostrado algo que sucede cuando menos se lo espera, ¿no? Sería que nosotros podemos fortalecer esos lazos solidarios entre los distintos sectores, y hay que identificar en quién puede confiar y en quién no. ¿Qué es la otra? Porque esta ruptura de esperar el que me sabía resguardar, proteger, ya no espero, y está muy difundido, y no ha habido en este año ninguna prueba de que verdaderamente haya el propósito de cambiar la estructura ideológica de la policía. Capitalismo, y si la olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización, para desmantelar al aparato represivo
iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Hay violencia y mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por 2 mangos, te balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Se caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil.